Estamos mirando los principios de recuperación de un adicto y este es principio número 7. Mi caída en la adicción fue gradual, mi recuperación también será gradual. Hace un tiempo, un amigo mío me contó que tuvo la oportunidad de ir a Los Ángeles, California y a ministrar en una zona de la ciudad muy peligrosa, llena de drogas y crimen. Resulta que tuvo la oportunidad de ayudar a gente que vive allí en cajas de cartón, que olía a orines, que vivía de una forma en la que nadie debería de vivir. Pero para sorpresa de mi amigo, cuando comenzó a hablar con esos hombres y con esas mujeres, se dio cuenta que no siempre habían vivido en la calle. De hecho, muchos de ellos habían tenido una formación escolar excelente. Se encontró, por ejemplo, a un ex doctor y otro que antes era abogado. Y cuando mi amigo mío me dijo eso, me sorprendí mucho, pero también me puse a pensar en una cosa. Nadie entra al mundo de las adicciones de un momento a otro. Es decir, no pasaron de ejercer su carrera un día a vivir en la calle al otro día. Fue por pasos graduales, pues la caída normalmente es marcada en nuestras vidas por los siguientes pasos que debemos de aprender. El primer paso se llama la curiosidad. Nuestra carne pecaminosa no está interesada en los buenos dones de Dios, cosas como la Biblia, un cónyuge, hijos, la sobriedad y estar en nuestros 5 sentidos. Esas cosas no nos son atractivos siempre, pero sí nos llama la atención experimentar con las sustancias y actividades que Dios prohíbe. Un amigo, por ejemplo, nos cuenta que consumió la piedra y empezamos a pensar cómo sería esa sensación, esa experiencia. La curiosidad mala entra. Un niño de 11 años que ve una cerveza en el refri de su papá y que le entra la curiosidad para probarla de primera vez. ¿Cuál es el siguiente paso? Se llama la primera cita. Esto es cuando ignoramos el mandato de Dios de abstenernos de toda apariencia del mal y por fin decidimos fumar, inhalar, apostar, ver pornografía, tomar por primera vez. ¿Y qué pasó? Pues dentro de nuestro cerebro se liberó una sustancia llamada dopamina. Nos introdujo a una sensación nueva, pero extraña, un placer mezclado con miedo. Nos sentimos avergonzados y buscamos una sombra en la que podemos escondernos. Pero en este punto hemos sido atrapados por lo que la Biblia llama los deleites temporales del pecado en Hebreos 11:25. ¿Qué ocurrió? Nos entrenamos a empezar a buscar ese placer y ignorar el dolor en nuestra conciencia. Pero siempre hay otros pasos más allá del placer. ¿Cuál es el siguiente? Paso tercero en la adicción se llama la luna de miel. Esta temporada es como cuando te enamoras de alguien y piensas solo en los buenos sentimientos que te da esa persona. No tienes espacio en tu mente para aceptar que tienen fallas. Es la luna de miel todavía. Allí, poco a poco, la voluntad para decir que no se debilita en nosotros y no pensamos en los trágicos resultados por venir porque no han llegado todavía. Y cuando hablamos de primeras veces con las sustancias adictivas, probablemente nadie te ha hallado todavía bajo el efecto de la cocaína. No perdiste el trabajo todavía, manejaste borracho pero no sufriste un accidente, ganaste apostando tu dinero, etc. Debido a esto, de que la sentencia sobre la mala obra no se ejecuta luego, Eclesiastés 8:11 dice que nuestro corazón está dispuesto para hacer el mal. Esta luna de miel es un lugar peligroso porque es un mundo sin realidad. Y lo que todos sabemos sobre las lunas de miel es que no van a durar para siempre, va a haber otros pasos. Esta persona es lo que llamamos un adicto funcional, pero también debemos de saber que está viajando al mismo destino al que viajan los adictos no funcionales. Y esto me lleva a explicar el siguiente paso hacia una adicción. El cuarto paso a la adicción, llamado la negación. Es como cuando el amante te traiciona, pero ya estás enamorado y aún le defiendes. La droga nos hace igual en algún momento u otro. Finalmente se establecen las consecuencias en nuestra vida. El jefe te llama a su oficina para informarte que estás despedido debido a tus continuas ausencias. El médico te dice que la función de su hígado es peligrosamente baja. Tu esposa te dice que te va a dejar y que se va a llevar los niños a vivir con sus padres en un estado a 8 horas de distancia.
¿Qué ha pasado? A pesar de estas cosas, el adicto se convierte en un hábil creador de excusas. Responde de esta manera: yo todavía soy un buen padre. ¿A qué le importa si fumo marihuana de vez en cuando? O tal vez va a decir: los cigarrillos no matan a todos y probablemente no me matarán a mí. Perdí algo de dinero jugando baraja, pero también gané un poco. ¿Estás escuchando cómo defienden la cosa que está matándoles? Luego final estamos en el paso número 5 de la adicción, que se llama la esclavitud. Eso es un último paso de terrible soledad. ¿Por qué? Porque un esclavo no es alguien que no espera ni sueña la libertad. Un esclavo es una persona que quisiera tener la libertad, pero no puede ya obtenerla. Así que ahora no tiene una botella ni el hábito de apostar, pero estas cosas lo tienen a él como cautivo. Cristo nos dice en Juan 8:34, el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Es cuando quisiéramos dejar un mal hábito, pero ya no podemos. Estamos metidos con algo que tiene un control total de nosotros. Quisiéramos romper esas cadenas de salir, pero no hay fuerza en nosotros para lograrlo. Y aunque intentamos todo, sin embargo, llevamos la identidad de nuestra mente de un esclavo. Te has anexado, pero sigues igual. Has estado preso, pero eres igual. Te prometiste que nunca jamás, pero después de una semana ahí estás otra vez consumiendo. Y mirando hacia atrás puedes decir: mi caída en la adicción fue gradual. Y esa es la razón que por muchos de ustedes vinieron a Grupo Esperanza, y gracias a Dios ya se cansó de la vida que llevaba y tantas veces las promesas vacías hechas a la familia que iba a dejar el mal hábito. Pero afortunadamente el Salvador que nos habla de nuestra esclavitud es el mismo que nos ofrece libertad. Dios en el mismo texto en Juan 8:36 nos dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues la gran pregunta es esto: ¿cómo es que Dios gradualmente me puede sacar de esta adicción? Bueno, hay dos pasos claves que les comparto en este video. Primer paso es esto: necesitas creer en Cristo y Él te va a liberar del castigo de tu pecado. A esto se le llama la salvación. Según las Escrituras, no es un proceso largo en donde tratamos de impresionar a Dios a través de obras religiosas o tratar de pasar décadas ganando nuestro camino al cielo. No, al contrario, es una transacción instantánea del Espíritu. En el mismo momento en que una persona admite su condición pecaminosa, se arrepiente y confía plenamente en Jesús para ser su Salvador. Es por eso que en Efesios 1:7 Pablo les recordó a los cristianos acerca de Jesús. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto significa que todas las decisiones destructivas e inmorales del adicto en el pasado se colocan sobre Jesús, a quien Dios ya castigó en nuestro lugar, y a cambio Dios nos otorga gratuitamente toda la justicia y perfección de Jesús en nuestra cuenta. Gracias a Dios. Luego, el segundo paso en el proceso de la salida de la adicción es que caminas con Cristo y Él te libera del poder del pecado. A esto se le llama la santificación. Si bien la salvación es instantánea cuando el adicto pone su fe en Cristo, pero la santificación, la limpieza de la vida, es un proceso. De hecho, Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso implica escuchar continuamente la voz de Dios y ir reemplazando los hábitos destructivos para hábitos justos y buenos. Los adictos en recuperación gradualmente dejan de engañar y empiezan a compartir la verdad de las Escrituras unos con otros y en su propia vida. Eso renueva la mente y toda la vida. ¿Y qué puedo decirte? Pues ten paciencia, ya que poco a poco tu cerebro recupera la capacidad de razonamiento y el Espíritu Santo se empieza a mover en tu vida. No tires la toalla cuando tropieces o te sientes abrumado por querer usar alguna sustancia. No, celebra la bondad de Dios en su vida y comprende que la recuperación es gradual, y luego un día te darás cuenta de que Dios te hizo fuerte en Él. Permite concluir con una ilustración bien importante. Hace algunos años escuché una historia interesante sobre el bambú japonés.
Cuando plantas la semilla, la riegas, la fertilizas y la cuidas. Y como cultivador esperarías que después de unos días verías un retoño. Sin embargo, pasan semanas y meses y nada pasa. Esto se debe a que por promedio, para ver un brote de bambú japonés va a tomar 7 años. Pero una vez que esto suceda, la planta crecerá más de 20 metros en solo 6 semanas. Pues, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Bueno, el bambú desarrolló y fortaleció las raíces que lo ayudarían a soportar el peso de los tallos. ¡Qué gran lección para nuestras vidas! Si en algún momento de esos 7 años se hubiera dejado de regar, habría muerto. Pues, ¿qué fue la clave? Todo el tiempo invertido. Entonces, sigue regando tu vida todo el tiempo con la palabra de Dios y experimentarás grandes periodos de crecimiento en los que Dios te fortalece. Sigue viniendo a las reuniones de Grupo Esperanza, leyendo la Biblia, aplicándola a tu vida a lo diario. Y asista fielmente a los cultos de la iglesia y serás fortalecido en el interior y verás la verdad de este principio. Mi caída en la adicción fue gradual, mi recuperación también será gradual. El Señor te bendiga.